Los 10 errores más costosos de la historia. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Una pérdida de 64 millones para la compañía Hoover. En el año 1992, en el Reino Unido, la estadounidense Hoover, por error, abrió una oferta de 2 vuelos de regreso gratis a destinos en el país norteamericano. Claro, como un método de marketing y promoción. Normalmente se usan estas estrategias para dar a conocer más el producto o para presentar nuevos servicios a un público más grande. Entonces, al hacer esto se buscaba captar más gente en sí, pero no lo consiguieron. La propuesta original iba a incluir solo a Europa, donde también habían ofrecido vender cualquiera de sus productos solo por $128. Este error es muy fatal en cuanto a marketing y logística, ya que terminaría arruinando a cualquier empresa de transportes. Número 9. El hundimiento de la Millennium Tower. La famosa y exclusiva Millennium Tower, construida en 2009 en San Francisco, Estados Unidos, es uno de los rascacielos residenciales más impresionantes de toda la ciudad. Su construcción tuvo un presupuesto de 350 millones, pero con el pasar de los años y al darse cuenta de un gran defecto, tuvieron que invertir más dinero, unos 100 millones. Ya que ¿cuál era el problema? El desarrollador del complejo cometió un grave error. Este gran Millennium Tower estaba hundiéndose, así que con el paso del tiempo se volvió en una mala inversión y error muy caro. En total se perdieron aproximadamente 450 millones de dólares en esta Millennium Tower, sumando la inversión inicial y su intento de reparación. Aunque aún sigue en pie, tiene mucha inestabilidad e inseguridad para los que ocupan esta gran obra arquitectónica. Número 8. La NASA perdió un orbitador. Este gran error lo cometieron los ingenieros de Lockheed Martin Corporation, una compañía multinacional estadounidense que se dedica a la industria aeroespacial y militar. El error fue básicamente no usar las medidas que utiliza la NASA como centímetros y metros. Utilizaron otro tipo de medidas menos usadas, como pulgadas y pies, entonces la gran diferencia métrica, causando una pérdida de 125 millones de dólares, y donde no lograron encontrar la información de navegación para transferir la ubicación del orbitador, ocasionando su pérdida en el espacio. Un simple cambio de medidas podría afectar a cualquier industria si es que no se siguen las cosas al pie de la letra, como en este caso. Consiguieron perder un orbitador de 125 millones de dólares. Número 7. El hundimiento del RMS Titanic. Todos conocemos la gran tragedia de este coloso de los mares. El hundimiento del RMS Titanic fue un suceso muy trágico y costoso de la historia de la humanidad. Entre el 14 y 15 de abril de 1912, el transatlántico británico chocó contra un iceberg frente a las costas de Terranova, Canadá. Se cree que el culpable de este desafortunado desenlace fue Joseph Bruce Ismay, quien ordenó al capitán Edward Smith el viajar a toda máquina para así establecer un récord de velocidad durante su viaje de inauguración. Como si se tratase de un juego, se terminaron perdiendo vidas en este acontecimiento histórico. La pérdida para ese entonces fue de 7.500 millones de dólares, pero acorde con Business Insider, este valor equivaldría en la actualidad a 168 millones de dólares por la inflación. Número 6. El estado de Nueva Jersey perdió 400 millones de dólares. En el año 2011 se conoció que un error administrativo hizo que el estado de Nueva Jersey perdiera alrededor de 400 millones de dólares en fondos federales ante la aplicación Rise to the Top. En una pregunta de 5 puntos en la solicitud, se debía añadir información presupuestaria comparando los años escolares de 2008 y 2009, pero en vez de ello, se presentó información del año 2011. Entonces, este gran error hizo que el estado perdiera esa oportunidad, provocando que Nueva Jersey perdiera 4.8 puntos, donde quedó ubicado en el puesto número 11 de los 10 para recibir este dinero. Entonces, se pudo ver que un error puede cambiar el futuro incluso de estados, haciendo que pierdan grandes sumas de dinero para diferentes labores. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. El error de cálculo de Tosha Hide Iguchi. El empresario japonés
Toshiba Hype y Gucci convirtió una deuda de $70,000 en una de 1.100 millones para el Banco Daiwa, tras perder una apuesta hecha con bonos del gobierno estadounidense en 1983. Esto provocó que Gucci escape de la autoridad, ocultándose en la clandestinidad. Por mucho tiempo lo logró, incluso por más de una década, pero finalmente el FBI logró capturarlo para que pague su delito. Número 4. Un incendio muy caro de $1.500 millones. En 2003 ocurrió un acontecimiento muy común, pero terminó convirtiéndose en una gran catástrofe en horas. Un cazador que estaba perdido encendió una bengala. Esta prendió fuego los matorrales, se extendió por los bosques de San Diego y destruyó cerca de 300,000 acres. No solo quedó ahí, este gran incendio provocó la muerte de 14 personas y costó la gran suma de $1.500 millones. Y todo esto ocurrió por una bengala. Podemos ver que cualquier acción, por más inocente que parezca, puede ocasionar muchas pérdidas si no son solucionadas a tiempo. Número 3. Accidente nuclear de Fukushima Daiichi. Este accidente, que tuvo repercusiones muy graves en su momento, fue uno de los más poderosos comparados a Chernobyl. El accidente nuclear de Fukushima 1 comenzó en la central nuclear Fukushima 1 el 11 de marzo de 2011, después de un terremoto de magnitud 9.0 en la escala sismológica, al momento que además provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. La planta nuclear, operada por la empresa Tokyo Electric Power Company, contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos entre 1971 y 1979. Se atribuye un muerto al accidente. En 2018, 7 años después del desastre, se atribuyó un fallecido de cáncer al evento de 2011. El lunes 16 de abril de 2011, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, NISA, elevó el nivel de gravedad del incidente a 7 en la escala internacional de accidentes nucleares para los reactores 1, 2 y 3, el máximo en la escala INE y el mismo nivel que alcanzó el accidente de Chernobyl en 1986. Diferentes fuentes han asegurado que aparte del desastre natural también hubo un error humano de por medio, lo cual costó $12,000 millones. Esta monstruosa cifra es comprensible por el tipo de industria que es esta, ya que no es nada barato poder controlar o solucionar un accidente del carácter nuclear, tanto por su peligrosidad como por su poder energético. Número 2. Escándalo de las emisiones de Volkswagen. Volkswagen es uno de los gigantes de la industria automotriz, ya sea por sus lujosos vehículos o por su calidad intachable. Parece que esta empresa nunca se vio envuelta en escándalos. Pero si es así, esta empresa instaló aparatos que hicieron que sus coches, los modelos Golf, Jetta, Beetle y Passat Diesel de 2008 a 2015, aparentemente superaran los test de emisiones. El CEO, Martin Whitecorn, se resignó ante la revelación de que la compañía había manipulado los test. Vendieron cerca de 482,000 vehículos diésel en Estados Unidos y la firma podría terminar pagando una multa de $18,000 millones. Con esto se descubrió que Volkswagen llevaba años engañando a las autoridades y a los clientes. Más de 11 millones de vehículos fueron manipulados para ocultar la contaminación que producían. Número 1. La desafortunada firma de Ronald Wayne. Esta es una de las historias más tristes para cualquier empresario o emprendedor. Esta historia relata cómo Ronald Wayne tomó una decisión que consideró razonable en su momento, pero hoy en día, con un análisis más profundo, es un grave error que cualquier inversor debería evitar. Ronald Wayne es uno de los grandes fundadores de Apple, exactamente el tercero. Este personaje estuvo apoyando desde el inicio a Steve Jobs para desarrollar el gran proyecto. Pero a veces su desconfianza o quizás su temor a fracasar hicieron que él desista de esta empresa. Así que 11 días después de la formación de la empresa, por miedo a fracasar y sin demasiada confianza en el emprendimiento, Wayne vendió su parte por solo $800. Se cree que en la actualidad la parte de Wayne costaría unos $40,000 millones si no la hubiese vendido. Muchas veces se le preguntó si estaba arrepentido de esta acción, pero él responde que no. Bueno, no creo que todos prefieran $800 a $40,000 millones, así que este error se coronó como el más caro de este top, superando por muchas grandes obras arquitectónicas y maravillas acuáticas, incluso superando al gran desastre nuclear.
Es impresionante cómo un error puede causar tragedias y afectar económicamente al mismo tiempo. Estas tragedias pudieron ser evitadas, todas, pero la negligencia y otros factores los ocasionaron. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.